Eguerdi on danori eta eskerrik asko prentzaurreko honetara etortzia gaitxik. Gaur martxoak 10 da eta orain dela urte bete ordu honetan udaletxean gobazen bilera baten eta dei bat jaso genduan esanez bai ligatik eta bai CSD-tik esanez arratzaldeko partidua Realan kontra jokatu behar genduan partidua jende barik izango zala. Festa bat ospatzeko prestatzen ari ginean Ipuruan, jendez saletuz betetako Ipurua bat izan behar zan, eta eguerdi hortan dana bera etorri zan. Eta momentu hortan ezin genduan imaginau bezein, urte bete beranduago egoera honetan egongo ginala. Urte bete da jenderik ezin dela sartu futbol zelaietan, eta nik uste dut klub guztiek, baina bereziki Eibarrek, bereziki sufritzen edo pairatzen ari garela egoera hau. Eta horren erakusgarri da, adibidez urte hontan bakarrik partidu bat, o denboraldi hontan partidu bat bakarrik irabazi dugula Ipuruan, gure etxian, gure punto indartsuena dan etxe hontan, ezta? Decía que hoy es 10 de marzo y hace justo un año estábamos en una reunión en el ayuntamiento a esta hora y recibí la llamada por parte de la Liga y del Consejo Superior de Deportes en el que se comunicaba que el partido que íbamos a jugar esa tarde contra la Real Sociedad, que era un partido aplazado ya y que iba a ser una fiesta con Ipurúa lleno, se iba a jugar a puerta cerrada. En ese momento no podíamos ni imaginar que un año después íbamos a estar en una situación donde los aficionados no han vuelto a los estadios y que es una situación en la que todos los clubes, pero especialmente la Sociedad Deportiva Eibar, estamos sufriendo y ahí está el bagaje de esta temporada, ¿no? Donde solo hemos ganado un partido en lo que es nuestro mayor fortín, en Ipurúa. Eta egunak pasatuta, ja urtebete pasatuta, esan behar dugu, gure saletuak faltan botatzen ari garala. Asko faltan botatzen ari garala eta beharra dakagula gure saletuak lehenbailen armaietara bueltatzeko. Taldeak eta klubak behar du eta nik uste saletuak ere behar dutela. Eta egoera sanitarioak hala baldintzaten duen bezain pronto, espero dugu saletuak bueltan izatea Ipuruan. Decía que es una situación que estamos sufriendo y que echamos mucho de menos a nuestra afición. Creo que nuestra afición también nos echa mucho de menos y que tenemos la mutua necesidad de reencontrarnos cuanto antes, en cuanto la situación sanitaria lo permita, o tan pronto como la situación sanitaria lo permita. Necesitamos, tanto el club como los aficionados, reencontrarnos en Ipurúa, siempre en unas condiciones sanitarias mínimas exigidas. Dicho esto, vengo a anunciaros, en primer lugar, el fin de la relación de patrocinio que nos unía a Esergi, a Avia. Es un fin pactado entre ambas partes. Es un fin que obedece a un cambio de ciclo que estaba previsto para final de temporada, pero ambas partes hemos decidido anticiparlo. Quiero hacer constar el enorme agradecimiento de la Sociedad Deportiva Eibar a Esergi, a la marca Avia, y desearles la mejor de las suertes en su futuro. Y como anunciaba que tenemos esta necesidad de la vuelta de nuestra afición, de la vuelta cuanto antes a Ipurúa y también, debido también a la situación deportiva que estamos viviendo, que no es ajena a nadie, probablemente estemos viviendo la situación deportiva más grave
en los últimos 5 o 6 años. La verdad es que la respuesta que estamos recibiendo desde nuestra afición está siendo encomiable. Desde las 8:30 de la tarde del pasado sábado, no sé cuántos mensajes he podido recibir en el WhatsApp, no sé cuántas llamadas, no sé cuántos mensajes he podido leer en las redes sociales, y todos mensajes de apoyo, de esperanza y de ánimo en que vamos a revertir la situación y que vamos a conseguir el objetivo, que no es otro que mantenernos un año más en Primera División. La verdad es que es un motivo de orgullo de toda la sociedad deportiva Eibar la respuesta que estamos recibiendo las últimas semanas, durante todo el año pasado, pero especialmente las últimas semanas por parte de nuestra afición, donde otros pueden flaquear, otros pueden dudar. La verdad es que la respuesta unánime de nuestra afición, manifestada en redes sociales, manifestada, ya digo, en mensajes privados, etcétera, está siendo de total apoyo. Y la verdad está siendo pues ese bastón que necesitamos en estos momentos de flaqueza para seguir creyendo, para seguir confiando y bueno, para ir a por el objetivo con todas nuestras fuerzas, que son muchas. Entonces, uniendo esto a la situación del fin de la relación contractual que teníamos con Esergi, venimos a presentar la iniciativa Denok Batera. Todos los mensajes que estamos recibiendo de apoyo terminan con un Denok Batera lortuko dugu, es decir, todos juntos lo vamos a conseguir. Y siguiendo este hilo, vamos a sustituir la frontal de la camiseta que venía ocupando en este momento la marca Avia, en tanto en cuanto no encontremos un nuevo patrocinador, que bueno, el club está trabajando en ello, lógicamente, como tiene que hacerlo, por este mensaje de Denok Batera, que es el que están utilizando nuestros aficionados tanto en las redes sociales como en los mensajes privados que lo consiguen. Es un pequeño homenaje a nuestra afición, es un grito de guerra que lanzamos unidos a nuestra afición, y es el lema que nos va a acompañar a conseguir la salvación en esta nuestra 7ª temporada en Primera División, y vamos a conseguir llegar a la 8ª temporada. Creo que todos juntos somos más fuertes, que esa es la principal fortaleza de este equipo en la lucha que estamos manteniendo por seguir en Primera División. Y teniendo en cuenta todo esto, pues no me queda otra que también unirme y decir que Denok Batera lortuko dugu, y nada, y quedar a lo que me podáis preguntar de cualquier cuestión que tengáis. Eskerrik asko. Guardian, Jon Ander, pixkat, euskeraz esan dezakezu pixka bat lelo berri horren arrazoia ze bilatzen dezuen hori kamisetan jarrita? Bai, noski. Ikusi, komentatu dut, bazkenengo egunotan, larun bateko 8:30 aurrera, mezu pila bat jaso ditugula, bai sakeleko telefonoan, baita sare sozialetan, baita medio ezberdinetan, gure afizioaren mezu ezberdinak jaso ditugu, eta mezu guzti horiek amaitzen dira esanez Denok Batera lortuko dugula. Orduan, guk babesletza akordioaren amaieraren aurrean, erabaki dugu, babesle berri bat lortzen dugun bitartean, gure zaletuei, gure afizioai, omenaldi txiki bat egitea. Orduan, erabili dugu Denok Batera eslogana, leloa, esanez, gure puntu indartsuena egoera zail honi aurre egiteko batasuna dela, talde kluba eta danon arteko batasuna, eta afizioan arteko batasuna, eta horren harira gure zaletuek Avia marka zegoen tokian
ikusiko dutela lelo hori islatuta. Eta batasunaren bitartez, denon batera, denon arteko lanaren bitartez lortuko degula gure taldea lehenengo mailan mantentzea eta 8. Jarraian hurrengo urtean lehenengo mailan jokatzea. Esan duzu adostutako kontratu apurketa izan dela, Abiarekin izan duzuena. Bai, bueno, Abiaren harremana urte hontan amaitzen zen, ekainaren 30ean, eta egin deguna bion artean ziklo amaiera bat emateko, amaiera hori pixkat aurreratu, eta aprobetxatu mezu hau islatzeko eta lelo hau hartzeko izango dana, esaten detena, gure kirol helburua lortzera eramango gaituena. Ez dakit ekonomikoki ze inpaktu eduki dezaken Javiarekin kontratu hori apurtu izana? Inpaktua dauka, noski, baita ere, nik sartuko nuke inpaktu ekonomikoa baloratuko nuke, kontraprestazio guztietan izaten ari garan inpaktua, ezta? Babesle guztiekin, inpaktu bat pairatzen ari gara, edo inpaktu bat izaten ari da babesleen kontuetan, eta inpaktu horren barruan, egin dugu Abiakin kontratu amaiera hau. Jon Ander, onartu duzu, azken urteetako denboraldirik larriena pairatzen ari zaretela eta batasuna dela ezinbestekoa. Zentzu horretan ulertzen dut, denok bat eginda entrenatzaile taldearekin, inongo zalantzarik ez dagoela zuzendaritzan? Bai, argia da. Azkenengo 5 urteotan Jose Luisek egindako lana ez dago zalantzan. Luzeko harremana da, Jose Luisekin daukaguna, eta ez azkenengo 5 urteetan, baizik eta aurretik datorrena. Bera indartsu ikusten dugu, bera gogoakin ikusten dugu, eta konfiatuta ikusten dugu, eta guk ere, ez gara gutxiago, eta bere lanan sinisten dugu, azkenengo 5 urteetan momentu hoberen eta txarrenetan egin dugun bezala, eta danok batera lortuko dugula, eta pentsatzen dugu, eta baita ere hortan, gure talde teknikoa, kirol zuzendaritza, eta danokan konfiantza daukagu, eta lortuko dugulakoan nago. Kaixo, egunon. Egunon, bai. Gaztelaniaz egin alduzu. La primera sería si hay una razón relacionada con la COVID para que se acabe el contrato con Avia antes de tiempo. La otra, si hay alguna firma ya interesada realmente en entrar en el patrocinio del Eibar y si esa firma, o si se cierra un acuerdo al final, entraría antes de que acabe la temporada o una vez comience el siguiente curso. Y luego lo que decía la compañera un poco sobre la figura de Mendy. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, acababa el contrato a 30 de junio. Había pues ya una notificación y un acuerdo para finalizar el contrato a 30 de junio. Y evidentemente el COVID ha impactado a toda la situación económica y esto no ha sido menos, ¿no? Pero al final, teniendo en cuenta estas circunstancias, mantuvimos ciertas conversaciones con ellos y de mutuo acuerdo hemos pactado el anticipar el cierre del contrato, la finalización del contrato, para tanto una empresa como la otra podamos buscar nuevos horizontes. Estamos en conversaciones con varias empresas, con varias agencias. Ya los veníamos manteniendo muchos meses atrás, desde que sabíamos que Sergi no iba a continuar a 30 de junio. Estábamos ya manteniendo con varias empresas, con varias agencias, conversaciones. Veremos si están interesadas y en caso de estar interesados y de fructificar un acuerdo, veremos cuándo lo ponemos en marcha, si durante esta temporada o ya con miras al año que viene. Eso dependerá al final de los acuerdos que podamos alcanzar y hacemos entre comillas de la necesidad virtud y aprovechamos para homenajear al que más se lo merece, que es el público que lleva un año sin estar en Ipurúa y que a pesar de eso y ahora en una mala situación con más fuerza nos está apoyando y está animándonos hasta el final.
Eso en cuanto al parte de patrocinio. En cuanto al tema de José Luis y del cuerpo técnico, vamos a ver, la relación con José Luis es una relación a largo plazo que viene ya de muchos años atrás, incluso antes de esta su última etapa en el club. Y como hemos hecho durante los últimos 5 años, en momentos mejores y peores, confianza plena en él, en los jugadores, en la dirección deportiva y en todo el equipo que tiene que empujar todos juntos de no batera, como dice el lema, por revertir esta situación. ¿Más preguntas? Perfecto. Eskerrik asko Danori. Bai.